Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Aunque parezca mentira, nos estamos poniendo de acuerdo, o sea que eso es importante. Estamos poniendo de acuerdo, que eso siempre cuesta, pero nos estamos poniendo de acuerdo. Buenas tardes a todos. Yo creo que llega una parte interesante del debate, que es la de escuchar, o la que consiste en escuchar a nuestros representantes públicos, nuestros representantes políticos. Yo les he pedido, pues estamos aquí hablando, cara a poder ser lo más breves posible y cara también a que creo que lo interesante es que sean ustedes los que de alguna forma también participen en el debate y con sus preguntas de alguna forma, pues bueno, enriquezcamos algo que entiendo que es de profundo interés. Evolución del Estado autonómico, en este caso evolución del Estado autonómico desde Aragón, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo ven nuestros representantes políticos y cuáles son de alguna forma esas líneas o esas orientaciones políticas que en este caso, se viven directamente en esta casa, en las Cortes de Aragón? Vamos a comenzar en este caso por mi derecha, física. La izquierda para ellos, que es Adolfo Barrena, que es el portavoz de Izquierda Unida. Adolfo, cuando quieras. 5 minutitos, porque si nos extendemos mucho, al final esto se complica. 5 minutitos. Gracias y buenas tardes. Ciertamente, en el momento que estamos para Izquierda Unida es un poco complicado hablar solo desde el ámbito aragonés, porque desde nuestro punto de vista estamos ya en un proceso absolutamente constituyente, solo que no en la forma que prevé la Constitución y, desde luego, no en la forma que a Izquierda Unida le gustaría, evidentemente. ¿Por qué creemos que estamos en un proceso constituyente? Pues creemos que estamos en ese proceso porque se está haciendo una nueva Constitución, solo que a la medida del Partido Popular y de la derecha. Antes salía un poco en la pregunta que se había hecho. Nosotros, en ese contexto, lo hemos venido denunciando en el Congreso de los Diputados. Incluso hemos reclamado que comparezca el Gobierno y diga exactamente de qué va esto, ¿no? Se produce una reforma constitucional, digamos, justificada, en algunos casos, tal y como prevé la propia Constitución, cuando se entra en Europa, cuando se decide que hay que meter el objetivo de déficit cero en el artículo 135, eso lo acuerdan y lo pactan el Partido Popular y el Partido Socialista. A partir de ahí se aprovecha para, por la vía de reales decretos leyes, uno cada viernes, no sé cuál tocará pasado mañana, pero uno cada viernes. Al final lo que se está haciendo es, por la vía del ahogo financiero, pues ciertamente hacer una Constitución recentralista, involucionista desde nuestro caso, que ciertamente está cuestionando los estatutos de autonomía en los que se han reformado, que han sido los 6 últimos, pero desde luego los anteriores también. Está cambiando lo que son las atribuciones y las obligaciones de los ayuntamientos, también por la misma vía, y está imponiendo políticas fiscales, políticas de ordenación del territorio, cuando decide cómo y de qué manera se hace. Está incidiendo clarísimamente en competencias que tienen para ejecutarlas las comunidades autónomas, como son la educación, como son la sanidad, como son los servicios sociales, y todo ello nos estamos encontrando que se está haciendo con un teórico paraguas constitucional, que es ese nuevo artículo 135, pactado con agosticidad y alevosía, porque se hizo en agosto, aunque se votó en septiembre, en el que dice que, bueno, pues todo lo que dice la Constitución, que dice muchas cosas, pues al final se somete a cumplir los objetivos del control del gasto y de los compromisos de déficit, ¿no? Izquierda Unida piensa que la Constitución de 1978 evidentemente cumplió su papel, cumplió su función. Creemos que había llegado el momento de cambiarla. De hecho, en la legislatura pasada, cuando el Partido Socialista hablaba de cambiar la Constitución para cosas tan importantes como si podíamos tener rey o reina, según si era príncipe o princesa, pues nosotros decíamos que quizá había que aprovechar ya ese momento para, evidentemente, desarrollar el título 8º de la Constitución, que es el que está sin desarrollar y que es el que tiene mucho que ver con todo el Estado autonómico, que es el que incluso convertiría al Senado en una Cámara de Representación Territorial y, en definitiva, es el que culminaría el proceso que está sin culminar, aunque muy bien lo abrió la Constitución de 1978. En el caso de Izquierda Unida, además de hablar de este proceso, creemos
que a la Constitución nuestra, en estos momentos ya, le faltan algunas cosas. Creemos que había que avanzar clarísimamente en un Estado social. Yo creo que este es uno de los principales déficits que tiene todavía nuestra Constitución. Es verdad que se hizo en el 78, fue resultado del acuerdo en aquellos tiempos cómo y de qué manera se hizo, pero creemos que en estos momentos nuestra Constitución no concilia muy bien la vida económica y la vida del interés general, porque las circunstancias del año 78 ahora han cambiado mucho, y no solo por la crisis. Nosotros creemos que habría que garantizar, y que fueran derechos constitucionales, lo que son los derechos del Estado del Bienestar, y que no estuvieran al albur de que un gobierno decidiera que se recortan, porque son derechos básicos y fundamentales. Eso creíamos que tenía que hacerlo. Deberíamos pensar, si quieren, 3 pinceladas. Cuestión como el derecho al trabajo, que está en el artículo 35. Pues además de que aparezca enunciado así, creemos que la nueva Constitución debería pasar a formar claramente la garantía de que hubiera el trabajo en las condiciones que pensamos que se debería dar. Pasa igual con el derecho a una vivienda digna, que aparece en nuestra Constitución, pero no deja de ser una cosa absolutamente nominal. Ya ven ustedes que incluso hay problemas para que las entidades financieras, estas a las que tan intensamente está ayudando el Estado con dinero público, intensamente sacan a ciudadanos y ciudadanas de la calle, de su casa, porque tienen la desgracia de haber caído en paro y no poder pagar la hipoteca, ¿no? Pues creemos que eso era momento también de aprovecharlo. Llegaría incluso a derechos básicos y fundamentales, el de la participación ciudadana. Ahora oímos hablar mucho a veces de la ciudadanía, del alejamiento que hay donde se toman las decisiones, del alejamiento de la clase política. Nosotros creemos que habría que dar el momento claro de darle participación a la ciudadanía y poder tomar decisiones. Creemos ciertamente que esto no puede hacerse si no hay consenso, es decir, que tenemos los pies en el suelo. Y fíjense que no he hablado del rey o la reina ni de la república, que tampoco nos importaría hablar de ello. Pero bueno, sabemos claramente qué pasos hay que dar, en qué marco de acuerdo. Creemos que en estos momentos no se da, pero sí que nos preocupa mucho y lo denunciamos, que en estos momentos lo que está haciendo es una involución democrática que se está apoyando en una mayoría absoluta, ganada en unas elecciones, desde nuestro punto de vista, inconstitucionales, porque no son absolutamente igualitarias para todas las fuerzas políticas. Bueno, Adolfo, muchas gracias. Doy rápidamente la palabra a José Luis Soro, que es el representante de Chunta Aragonesista. Muchas gracias, Miquel. Voy a intentar ceñirme lo máximo posible a los 5 minutos. En primer lugar, quiero felicitar a la Fundación Jiménez Abad por las jornadas, por el contenido de las jornadas, por el planteamiento, y muy especialmente quiero felicitar a la Fundación por haber previsto que tenga lugar esta mesa con representantes políticos, porque creo que es evidente que a lo largo de la génesis del Estado autonómico, todo el desarrollo del Estado autonómico, ha habido decisiones jurídicas, ha habido aportaciones académicas, pero finalmente han sido las decisiones políticas, básicamente, las que han determinado cómo se desarrollaba el Estado autonómico. Sin duda, la vía privilegiada de acceso a la autonomía de Cataluña, Galicia y País Vasco, buscando la fórmula para que Galicia se incorporara en su momento, es una decisión política. La decisión de equiparar desde el principio a Canarias y Valencia al resto de comunidades de primer nivel era una decisión política. Y en el caso de Aragón, sin duda, la postergación de Aragón a la vía lenta de acceso al 143 fue claramente una decisión política impuesta por la UCD. Y, en definitiva, el café para todos fue una decisión política. Por eso creo que es muy bueno que se debata, además, desde un prisma académico, jurídico, desde un prisma político. Y yo lo voy a hacer en esa condición, en condición de político, y aprovecho que lo hago siempre que puedo para reivindicar, además, la dignidad del trabajo político. Por lo tanto, creo que es muy sano hablar de política. Y lo hago, en primer lugar, reivindicando una vía aragonesa para la autonomía. Yo no quiero que Aragón, que los aragoneses y aragonesas seamos meros espectadores de lo que se decide en Cataluña, de lo que se decide en el País Vasco, de lo que decide Esperanza Aguirre o de lo que decide el Gobierno Partido Socialista Izquierda Unida en Andalucía. No quiero. Quiero que los aragoneses seamos protagonistas de nuestro futuro y seamos nosotros quienes decidamos de qué manera Aragón ejerce su autogobierno, además y precedentes. No me voy a remitir a la manifestación del 23 de abril del 78, me remito a algo mucho más cercano, que fue el dictamen de la Comisión Especial de Profundización y Desarrollo del Autogobierno del año 2003, quiero recordar que fue. Ahí Aragón demostró que éramos capaces de diseñar una vía propia de la autonomía y reivindicó esa vía. Dicho esto, y desde un punto de vista político, a mí más que lo que ha pasado estos 30 años, me preocupa lo que va a pasar este año, dentro de 5 y dentro de 30. Y me preocupa porque creo que
es una evidencia que estamos asistiendo a un proceso de involución autonómica absolutamente preocupante. Estamos asistiendo a demasiadas muestras desde el Gobierno central de una tendencia centrípeta que puede ser letal para el futuro de las comunidades autónomas. Hay muchos ejemplos y muy recientes. Yo creo que uno que es muy expresivo es lo que ha ocurrido con la Policía del Dominio Público Hidráulico sobre cuencas hidrográficas intercomunitarias, una competencia que Aragón tiene asumida en su Estatuto de Autonomía, en el artículo 72, una competencia que el Estado formalmente al menos la atribuye mediante un Real Decreto Ley, ya solo se legisla mediante Reales Decretos Leyes, ya eso de los proyectos de ley ha quedado para el pasado, y después otro Real Decreto Ley del actual Gobierno despoja a la Comunidad Autónoma de Aragón de esa competencia. Yo creo que la importancia ya no es tanto la cuestión sustancial, sino el precedente, la actitud que demuestra de paso atrás en el desarrollo del Estado autonómico. Hay muchos más ejemplos, otros también, digo, muy recientes, cajas de ahorros. Es que en 3 o 4 años, a golpe también de Real Decreto Ley, ha desaparecido el sistema aragonés de cajas de ahorros. Nos hemos quedado sin cajas de ahorros aragonesas que desarrollen directamente su actividad. ¿Dónde se ha decidido eso? En Madrid. ¿Y dónde ha quedado la competencia exclusiva aragonesa sobre cajas de ahorros con domicilio social en Aragón? En ningún sitio. Ha sido una invasión clarísima. Aragón no ha dicho nada mientras se le despojaba de esa competencia exclusiva recogida en el Estatuto. Asistimos como sin pudor. Desde instancias estatales se abren debates que afectan a las competencias exclusivas de Aragón. Son muchos los ejemplos. Por ejemplo, el Gobierno central le dice a Europa en el Programa Nacional de Reformas 2012 que se tendrán que fusionar municipios. Lo dice claramente, dice que los municipios que no lleguen a determinado umbral de población dejarán de ser municipios. ¿Y dónde queda la competencia autonómica aragonesa sobre régimen local, sobre organización territorial? Ese debate no puede abrirse en las instancias centrales, debe abrirse en todo caso en Aragón porque la competencia es aragonesa. O el debate que abre otra instancia estatal, el Consejo General del Poder Judicial, sobre los partidos judiciales. Nuevamente una competencia exclusiva de Aragón, puesto que la determinación de los límites de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales en Aragón es competencia exclusiva de la comunidad autónoma y la competencia para fijar la capitalidad de estas Cortes. Muchos más ejemplos en sanidad. ¿Dónde queda, a la vista de los últimos reales decretos, del Real Decreto Ley de recortes en materia de sanidad, donde queda la declaración del artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón, al decir que todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de sanidad? Todas las personas, todas, no solo algunas, dependiendo del origen. En definitiva, hay muchos ejemplos y el problema es que sitúa a las comunidades autónomas, en particular, sitúa a Aragón en una situación de defensiva. Se trata de no retroceder, de defender lo que hay y ya no de avanzar, sino de que los pasos atrás sean los menos posibles. Me ha gustado mucho la expresión del profesor Ortega de Al Capone. Pues efectivamente, yo creo que el mayor retroceso del desarrollo autonómico se está produciendo en materia financiera y precisamente con la excusa de la estabilidad presupuestaria, que se esté planteando que el Estado puede intervenir a las comunidades autónomas, que el Estado controle a las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas estén bajo la tutela del Estado, es un retroceso absoluto en la construcción del Estado autonómico, porque lo esencial y también lo más vulnerable de la construcción de la descentralización política del Estado español es la autonomía financiera. Sin autonomía financiera no hay autonomía política y el mejor termómetro de la calidad de la autonomía política es precisamente la autonomía financiera, y ahí sí que estamos dando pasos atrás rapidísimamente. No sé cómo voy de tiempo, Miquel. Pues un minutito que intentaré aprovechar al máximo. Precisamente en materia de financiación es donde el Estatuto de Autonomía de Aragón, después de 30 años, no ha empezado a desarrollarse. No hemos empezado a desarrollar el Estatuto de Autonomía de Aragón. Estoy hablando de algo que en 30 segundos soy incapaz de desarrollar, que son los derechos históricos del pueblo aragonés. Es que solo Aragón, además de País Vasco y Navarra, tienen en su estatuto reconocidos los derechos históricos que la Constitución ampara y protege en su artículo primero. Con lo cual, ¿dónde ha quedado en la práctica? ¿Cuál es la eficacia práctica de los derechos históricos del pueblo aragonés? Hoy por hoy, cero. ¿Cuál ha sido la eficacia práctica para Navarra y País Vasco? Disponer de un régimen fiscal propio. Y quiero recordar algo que es una evidencia, pero que muchas veces se olvida. Ni el concierto ni el convenio navarro y vasco figuran en la Constitución. La Constitución regula únicamente el régimen común de financiación, el artículo 156, los principios, el 157, los recursos de las comunidades autónomas, el 158, los fondos de compensación interterritorial, pero en ningún momento se habla de que Navarra y País Vasco tengan
los sistemas de concierto y convenio en ningún momento. Acceden a ellos gracias a la disposición adicional primera y gracias a que sus estatutos recogen la tutela de esos derechos históricos. ¿Qué pasa con Aragón? Claro, es que País Vasco y Navarra los han tenido siempre. Pues no. Navarra y Álava sí, pero Guipúzcoa y Vizcaya no. Guipúzcoa y Vizcaya, cuando la Constitución entra en vigor, habían perdido su hacienda foral propia en el año 44 porque Franco les había privado de ella porque habían sido malísimos durante la Guerra Civil. Con lo cual concluyo, voy a ser muy obediente, Miquel, con lo cual concluyo un momento muy preocupante en el desarrollo autonómico, un momento de involución autonómica muy grave que acabamos de empezar y que vemos con muchísima preocupación de rechonto aragonesista y un estatuto sin empezar a desarrollar todavía en la materia esencial que es la materia financiera. De acuerdo, muchas gracias. Paso la palabra a Alfredo Bonet, representante y portavoz del Partido Aragonés. Muchas gracias, Miquel. Buenas tardes a todos. Y como han hecho mis antecesores en uso de la palabra, quiero agradecer a la Fundación Manuel Jiménez Abad la organización de estas jornadas sobre un tema tan apasionante, por lo menos para la gente del PAR, como es el Estado autonómico y, sobre todo, la evolución del Estado autonómico. En 5 minutos yo me voy a limitar a poner sobre el panel 3 ideas que me parecen interesantes para el debate que supongo que se suscitará después. La primera idea es Europa. Europa es una realidad afortunadamente diversa. En Europa no todos los países son estados unitarios, son estados compuestos fundamentalmente. Y esa diversidad es un elemento de referencia que no podemos obviar, no podemos olvidar. La otra idea que quiero poner sobre la mesa de Europa es cuál es la tendencia a la organización de los Estados. Los Estados se organizan con las fórmulas de gobierno diferentes que creen convenientes, pero al final sí que se puede observar una tendencia si analizamos cuál es la realidad entre los diferentes Estados europeos. La tendencia va más hacia la descentralización que a la centralización. La tendencia va más a países como Alemania, a países como Suiza, a países como Bélgica, a países como Austria que a países como Francia. Este es mi punto de vista. Y si bajamos del nivel estatal y nos vamos a lo que hay por debajo de los Estados, la tendencia todavía es mayor, incluso en países muy centralistas como Francia. Es decir, la gente en Francia quiere más descentralización de la que tiene en estos momentos. Y la gente en Italia quería más descentralización hace unos años de la que tenía y la que está teniendo en estos momentos. Por lo menos ese es mi punto de vista. De cualquier forma, otra idea que quiero poner sobre la mesa sobre Europa es el tema del principio de subsidiariedad. Lo ha comentado el profesor Ortega antes. Yo no le voy a contradecir, pero el principio de subsidiariedad no solamente se inventó, y si fue así, al final es recíproco. Quiero decir que no solamente es para justificar qué es lo que puede regular Europa, sino para justificar también qué es lo que Europa no debe regular y se debe regular en niveles subeuropeos, subnacionales o, en este caso, subregionales, ¿no? El principio de subsidiariedad es el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y, para traducirlo de forma muy sencilla, evidentemente aquí hay gente mucho más experta que yo, es que las decisiones, si se pueden tomar en las instituciones más próximas, más cercanas al ciudadano, no se deben tomar en las instancias más alejadas del ciudadano. Y, por lo tanto, una decisión que se pueda tomar a nivel autonómico no se debe tomar a nivel nacional, a nivel de Estado, en el caso de España, o no se debe tomar a nivel europeo. Lo mismo que al revés. Hay decisiones que se pueden tomar solamente a nivel europeo porque los países o las regiones no las pueden tomar. Este es un tema que me parece muy importante. A partir de esta idea de Europa, de la diversidad y de la tendencia, desde mi punto de vista, a la descentralización, yo querría enlazar ya con la historia de estos 30 años, claro, con la historia, con la breve referencia a algunos aspectos históricos. El punto de vista de este portavoz del Partido Aragonés es que, desde luego, España no sería la misma si en estos 30 años no hubiésemos tenido un Estado de las autonomías. Evidentemente sería diferente. Hay quien puede pensar que podría ser mejor y hay quien puede pensar que podría ser peor. Yo soy de los que piensa que España, sin un Estado de las autonomías, sería mucho peor de lo que es hoy en día. Muchas de las cuestiones que han desarrollado las comunidades autónomas no se podrían haber desarrollado desde una óptica centralista. Y en estos 30 años de historia hay que distinguir
entre realidad y entre lo que es realidad y lo que son tópicos. Últimamente estamos asistiendo a los temas del déficit, a los causantes del déficit y casi a los causantes de la crisis. Parece ser que las comunidades autónomas son las causantes del mayor déficit y, en consecuencia, de esta crisis que padecemos. Y los datos están ahí. Las comunidades autónomas solamente son responsables de una tercera parte del déficit público. Las otras dos terceras partes es responsable, en este caso, la Administración General del Estado. Ese es un tópico. El reto que tenemos hoy es si somos capaces, 30 años después, de hacer un análisis objetivo, pero no un análisis objetivo de las autonomías, sino un análisis objetivo de la Administración General del Estado y de las autonomías. ¿Qué debería haber hecho la Administración General en estos 30 años y qué deberíamos haber hecho las comunidades autónomas? ¿O qué hemos hecho bien y qué podríamos haber hecho mejor o qué hemos hecho mal? Este es para mí el gran reto. Y para mí la gran duda es qué saldrá de la crisis en el caso de Aragón. ¿Saldrá más Aragón o saldrá menos Aragón? El portavoz de Chunta Aragonesista ahora daba varios ejemplos de que el camino que llevamos parece ser es que salga menos Aragón del que entró. Y ha hablado de las competencias en dominio público y hidráulico y ha hablado de varias cosas que yo, por supuesto, suscribo totalmente. Y para terminar, otra idea, la del futuro. La del futuro. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Hacia dónde queremos ir? A mí, más que la pregunta de hacia dónde queremos ir, me interesa la pregunta de quiénes. ¿Quiénes van a decidir el futuro? ¿Y cómo lo van a decidir? ¿Cómo vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a ir en el desarrollo autonómico? ¿Y quién lo va a decidir? ¿Lo van a decidir desde Madrid? ¿Van a contar con las comunidades autónomas? ¿Van a construir sobre lo que tenemos? ¿O van a destruir lo que tenemos? Eso es lo que me preocupa. Yo, desde luego, desde el Partido Aragonés vamos a pelear por ser capaces de que lo que se haga contando con nosotros y nosotros con todos. Y, desde luego, vamos a pelear porque el Estado de las autonomías no vaya hacia una involución, sino que vaya hacia una evolución. A lo mejor habría que hablar de la involución de la Administración General del Estado en un Estado de las autonomías. Son reflexiones que dejo sobre la mesa. Nada más. Muchas gracias. En primer lugar, también agradecer y dar la enhorabuena por estas jornadas y agradecer la invitación que se nos ha hecho. Porque sí que es cierto que, como decía antes José Luis, el representante de Chunta, también es bueno tener otra visión, no solamente de los juristas y, sobre todo, expertos en Constitución y en Estado autonómico, sino también de un empleo, por así decirlo, como es la política hoy en día denostada, pero fundamental, eje fundamental en el que se basa la democracia, que es donde estamos. Yo sí que quería decir que las reflexiones que voy a hacer están hechas desde un partido que es quizá el que más se parece al Estado autonómico, el que más se parece por la diversidad, por la propia organización nuestra interna federal y por otras cuestiones también de distintas diferencias entre unos territorios y otros. Y eso es un tema fundamental también para ver qué visión se tiene desde el Partido Socialista, en este caso de Aragón, de la evolución del Estado autonómico y también, en este caso, en Aragón. Primero, recordar desde luego que es fundamental que sea una aportación que hace esta Constitución que tenemos ahora, es fundamentalmente el modelo territorial, es la gran innovación que hace y la gran aportación que hace a esta democracia la Constitución, es el Estado autonómico que tenemos en estos momentos, ¿no? Y dentro de esa cuestión lo que voy a ir es a la cuestión más práctica, es poner en valor para qué ha servido a los ciudadanos, en este caso de Aragón, el Estado autonómico y, en general, a todos los ciudadanos del resto de España desde esa visión de un político y no, lógicamente, de un técnico que he estado siguiendo, procurado seguir bastante y, desde luego, las aportaciones que han hecho los que me han precedido en estos días, desde luego, son de un nivel y de una calidad difícilmente igualable por este diputado. Sí que quería poner en valor una cuestión. Así como en el tema constitucional del Estado de las Autonomías hubo un gran consenso, también en Aragón hay que poner en valor el amplísimo consenso que siempre ha existido en los temas fundamentales de desarrollo autonómico. Eso es un valor y eso nos ha permitido también ser los primeros en poner en valor muchas cuestiones. Fuimos los primeros del artículo 143 que en nuestra última Estatuto de Autonomía, la revisión del Estatuto de Autonomía, el nuevo Estatuto de Autonomía, se hizo ya a través de una comisión bilateral, cosa que hasta ahora solamente la habían hecho hasta ese momento los del artículo 151. Y eso es fruto
del amplio consenso que existe en este territorio para estas cuestiones. Pero ya entrando en cuestión concreta de cómo afecta a los ciudadanos, porque se están produciendo debates que en gran medida son falsos o interesados. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora el Estado de Autonomías y para qué ha servido? Pues hay cuestiones fundamentales, ¿no? Primero, ha servido para crear un marco integrador de los territorios y los nacionalismos. Y cuando hablo de nacionalismo, hablo de los nacionalismos de las comunidades autónomas y también de un nacionalismo importante que existe en España. Entonces, para integrar todos esos nacionalismos sí que ha servido el tema. Con tensiones, evidentemente, pero también sin este modelo hubiera existido tensiones entre los nacionalismos y también entre los distintos territorios. Segundo tema, ha servido para favorecer un desarrollo económico importantísimo en España. Desarrollo, desde luego, y un impulso muy importante que nos ha servido para disminuir el diferencial que existía entre la media europea y España. Por lo tanto, ese es un efecto también positivo, evidentemente. Y eso hay que verlo, desde luego, que además, en estos momentos de crisis, hay que plantear que son los modelos, y lo decían anteriormente, son los modelos más descentralizados los que están combatiendo mejor, tienen más armas para combatir la crisis que los modelos excesivamente centralizados. Ha servido para algo fundamental también, y lo decían algunos de los ponentes anteriormente. Ha servido para disminuir el desequilibrio territorial entre los distintos territorios de España. Pero más aún, los estatutos de autonomía y en concreto el de Aragón ha servido también, ha sido una herramienta fundamental para disminuir los desequilibrios territoriales dentro de la comunidad autónoma de Aragón, sobre todo el aspecto urbano con el aspecto rural. Por lo tanto, hasta ahora, tres temas fundamentales. Y una cuarta cuestión también fundamental, y que es una parte del desequilibrio económico que está generando este modelo, que es que le ha tocado gestionar los servicios de las políticas sociales más importantes. Y eso, además, con una eficacia tremenda. Es mentira quien diga que es más caro gestionar la sanidad o la educación desde las comunidades autónomas. Tenemos un servicio sanitario gestionado por las comunidades autónomas que es el más eficaz y el más barato de toda la Unión Europea. El más eficaz y el más barato junto con los alemanes, pero mucho más barato que esto. Y la educación, igual. Hay desequilibrios territoriales, evidentemente, pero eso hubiera habido y había antes con un Estado absolutamente centralista. Por lo tanto, es un debate falso. El de la centralización es más eficiente. Hay que decir, Francia, muy poca eficiencia tanto en educación como en sanidad. Alemania, gran eficiencia tanto en educación como en sanidad. Por lo tanto, ese mito es mentira. Pero además en otros temas, en industrialización, en agua, en ordenación territorial, legislado desde más cerca, legislado desde donde se conoce las diferencias que hay entre un territorio y otro, es mucho más eficaz. Y eficacia es lo mismo que barato, o al menos es lo más barato para que sea dentro de lo eficaz. Y evidentemente habrá descoordinación que hay que solucionar. Y en estos momentos, ¿es un problema o es la solución para la crisis? Que es lo importante de cara al futuro. El problema de los desequilibrios económicos de las comunidades autónomas es mentira, no está provocado por el modelo, está provocado por lo que gestionan. No está provocado por el modelo autonómico, está provocado porque el modelo autonómico, las autonomías, gestionan justamente las políticas sociales, que en estos momentos es más difícil, tienen más tensión inflacionista, por decirlo así, que otras políticas que son más fácilmente recortables. Por lo tanto, eso es irreal igual, decían con los municipios. Evidentemente hay que avanzar en las, porque creo que ya prácticamente se termina, hay que avanzar en las no duplicidades, pero eso no es un problema del modelo, sino la gestión de ese modelo y, desde luego, lo que sí que hay que hacer un llamamiento, ahora más que nunca, que este Estado de las autonomías tiene que funcionar, y tiene que funcionar desde una lealtad institucional, desde una lealtad cooperativa entre el Estado y el resto de las comunidades autónomas para buscar más eficiencia y más eficacia a la hora de salir de la crisis. Nada más. Torres cierra esta primera ronda, y es el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señor moderador. Como han hecho mis compañeros parlamentarios en uso de la palabra antes que yo, felicitar a la Fundación Jiménez Abad por la celebración de estas jornadas, por la conveniencia de su celebración y por los temas tan interesantes que se han propuesto en estos 2 días de trabajo. Esta mañana hemos comentado un momentito los portavoces
que, puesto que durante 2 días se ha repasado perfectamente la situación nacional, se han puesto varios modelos de varias comunidades autónomas y se ha estudiado en profundidad el Estatuto aragonés desde el 82, sus sucesivas reformas hasta el desde 2007, que no tenía mucho sentido que nosotros entráramos ya allí y que lo que de verdad podía interesar de nuestra aportación en estas jornadas es cuál es la posición de cada uno de los grupos, partidos que representamos con respecto al momento actual y futuro del Estado de las Autonomías o de la autonomía aragonesa 30 años después. Entonces voy a ir directamente a eso y pensamos que si luego hay un coloquio y hay preguntas que surjan nos podemos extender más en cualquiera de los temas que todos los asistentes puedan interesarles. Justamente en el Partido Popular tengo 2 documentos de este mismo mes de mayo, con lo cual no pueden ser más actuales, que son muy importantes para el desarrollo de nuestro trabajo parlamentario. En concreto, los días 12 y 13 de mayo hemos celebrado el Congreso Regional del Partido Popular, que es donde aprobamos nuestros documentos de trabajo para cada 4 años. Y en una ponencia política, en la ponencia política de ese Congreso que digo celebrado este mismo mes de mayo, el 12 y 13, llamada Comprometidos con Aragón, yo he querido destacar 2 frases que definen perfectamente cuál es la posición del Partido Popular de Aragón con respecto al Estado autonómico y a nuestra propia posición aragonesa como comunidad autónoma. En una es seguir apostando sin complejos y que Aragón, en la opinión del Partido Popular, se siente muy cómoda en la España constitucional y autonómica. Por si ese documento fuese poco y solamente extracto estas 2 frases, el día 9 de mayo la presidenta de mi partido, que como todo el mundo conoce es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón, Luisa Fernanda Rudy, participó en un foro nacional, en un foro en Madrid, en concreto en los desayunos del ABC, precisamente hablando también de la evolución del Estado autonómico. Y allí yo creo que dio unas claves importantísimas de cuál es nuestra posición sobre el particular. Ella habló de que representamos, el Partido Popular, un proyecto nacional que ha de hacerse para España desde cada una de las comunidades autónomas. Estoy citando una frase literal que empleó. Dijo y manifestó nuestro firme compromiso y también su firme compromiso con el Estado autonómico y dijo una cuestión que tiene mucho que ver con lo último que ha dicho Javier Sada también. Dijo que los problemas ahora mismo, precisamente al hilo de que se estén celebrando tantísimos foros con respecto a la problemática del Estado autonómico, encuestas, etcétera, en la que se ven cómo parece que haya un intento recentralizador, pues ella dijo clarísimamente que los problemas del Estado autonómico, y forma parte de nuestro pensamiento como Partido Popular de Aragón, no son problemas estructurales, son problemas de gestión. En ese sentido digo que también se ha dicho aquí, ¿no? Y, desde luego, lo que vino a decir ella para finalizar esa intervención en lo que se refiere al Estado autonómico, dijo que el Estado autonómico debidamente ordenado y modernizado ha sido y debe ser una buena fórmula para nuestro país. Yo creo que con eso se define perfectamente cuál es nuestra posición en esta materia. Y más aún porque precisamente esta conferencia, esta charla coloquio celebrada en Madrid el día 9 de mayo, se celebró, repito, el mismo día que la Fundación Funcas publicó una encuesta, un trabajo en el que efectivamente se veían datos de encuesta en los que ha crecido muchísimo en 2-3 años hacia aquí las posiciones de los ciudadanos en el sentido de pedir menos descentralización, en el sentido de pedir incluso devoluciones de competencias. De hecho, en el informe de la Fundación Funcas del 9 de mayo se dice que el 47,6% de los españoles, 47,6%, piden una menor descentralización, cuando eso hace 5, hace 8 o hace 10 años era un dato que estaba lejísimos del 47,6%. Nuestra opinión es que esto es indiscutiblemente debido a la crisis, a esa presión que existe mediática o a esa presión que se está viendo todos los días de que las autonomías son uno de los problemas fundamentales de España y no una de las soluciones para los problemas que ha tenido históricamente España. Vincular la crisis y el déficit al Estado autonómico es llevar un ascua a una sardina que, desde luego, nosotros no compartimos en ningún caso. Eso sería la posición general del Partido Popular de Aragón sobre este particular y, por terminar, como también la segunda parte del título de las charlas es la autonomía aragonesa 30 años después, a mí me gustaría destacar 2 cuestiones fundamentales sobre la idiosincrasia aragonesa. Ya he dicho antes que efectivamente nuestro estatuto cumple ahora 30 años, los cumplirá el día 10 de agosto, el día de San Lorenzo, que para los que somos de Huesca siempre es un día muy importante. Ha tenido reformas en el 94 y 96, pero yo me gustaría también destacar una cosa que tiene que ver con nuestro componente histórico, con nuestro orgullo de ser aragoneses y españoles, con una tradición histórica importantísima, con ser los co-creadores, si cabe esa expresión,
de una gran nación, y es que el estatuto último, el que está en vigor, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el 23 de abril de 2007. Y la fecha no es por casualidad, es una fecha decidida por todos los grupos parlamentarios como mayor afirmación de nuestro sentir aragoneses dentro de nuestro país. Pero lo señalaba por una cuestión. He oído algunas de las conferencias, algunas de las intervenciones estos 2 días, y lo hilo también con lo que decía de muchos comentarios, muchos artículos que leemos estos días. Aragón en ningún momento en su último estatuto, en el de 2007, hizo un seguidismo de ningún movimiento. Todos hemos conocido cómo hubo una fiebre tremenda en 2006 y 2007 por modificar los estatutos. Bueno, yo quiero recordar que Aragón, en la 5ª legislatura, la que va del 99 al 2003, es decir, mucho antes de que viniera ese momento, creó una ponencia especial para la profundización que elaboró unas conclusiones en las que se detallaban las carencias que, a juicio de esa ponencia constituida en estas Cortes, tenía el Estatuto de Autonomía. Y en la siguiente legislatura, en la 6ª, ya en el 2004, se puso a trabajar sobre el nuevo estatuto, trabajó con mucho tiempo y, además, siguiendo una costumbre antiquísima en Aragón, que es la del pacto, la del compromiso, la de la concordia, y cito esas palabras concordia y compromiso porque justamente este año se celebra el 6º centenario de la Concordia de Alcañiz y el compromiso de Caspe, un hecho absolutamente histórico en España, pues siguiendo esa tradición pactista, el estatuto que se aprobó en Aragón durante esos 3 años tuvo una característica muy especial, teniendo en cuenta que Aragón accedió a la autonomía por el 143, y es que los ponentes y portavoces de las Cortes en la ponencia del Estatuto se reunían periódicamente con los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales para poner en común, para llegar a acuerdos para que el Estatuto aragonés saliera aprobado con el máximo consenso en Aragón y fuera recogido con el máximo consenso en el Congreso de los Diputados. Esa tradición pactista es el otro aspecto que quería destacar y hasta aquí lo dejo y a partir de ahí, moderador, usted dirige el debate. Muchas gracias. Muy amables. Gracias a todos los portavoces de los grupos parlamentarios, pues sobre todo por haberse ajustado el tiempo. Esto debe ser el poder de la prensa, intuyo. Aprovechen en cualquier caso ahora para lanzar las preguntas que consideren más oportunas, porque entiendo que es el momento. Una mano ahí arriba, cuando quieran. Sí, yo considero que los gobiernos lo han hecho, los de Aragón lo han hecho medianamente bien, pero les ha faltado rasmia para defender el Fondo de Compensación Territorial, el objetivo 1 en su momento, incluso la financiación. Esta mañana mismo nos decían, en cuanto al conjunto nacional, hemos pasado del 110 al 105, quiere decir que tenemos una financiación inferior a la que teníamos antes. Lógicamente, los ciudadanos lo que sí que vemos es que hay una losa en la cual le cae a todos los ciudadanos menos a aquellos que nos han echado la losa, que eso se salvan. Y la pregunta mía de todos es, ¿qué deberíamos hacer para crear trabajo y riqueza? Porque si no se crea trabajo y riqueza, todo lo demás son florituras que no van a servir. El hacha y las tijeras no nos van a servir de nada. Entonces, ¿hay alguna salida? Porque yo no veo, tanto en el Gobierno nacional como el de aquí, pues ir a la defensiva para que las minas se puedan ir para adelante, cosa que parece que no, pero de puesto de trabajo y de crear riqueza, pues casi diríamos que está ajeno, solamente es recorte, recorte, con esos viernes de dolor que nos han ahorrado todos estos días. Nada más. Entiendo que es una pregunta genérica. Lo que sí rogaría es que si vamos a contestar fuera también de una manera muy rápida, ¿de acuerdo? Independientemente de, digamos, el nivel de exigencia y reivindicación que han tenido los sucesivos gobiernos en Aragón con el Gobierno central, la última pregunta, la de ¿se puede crear trabajo y riqueza? Pues nosotros pensamos que sí, pero desde luego con lo que se está haciendo, en absoluto. Ya a las pruebas nos remitimos. Pero claro, ese es un debate que tendría que ver con algo de lo que hemos estado planteando aquí. Garanticen que podemos tomar decisiones, garanticen que podemos criticar las decisiones, que aunque sea desde el punto de vista de la buena voluntad, se demuestran erróneas, y al final permítase, en todo caso, lo que la Constitución dice, que es un sistema fiscal progresivo y directo, en el que más tiene más paga, digo por simplificar. Permítase, como dice la Constitución, que el interés general esté por encima del interés económico.
Y, desde luego, con esos planteamientos yo creo que podríamos empezar a crear empleo. De hecho, hay experiencias, incluso en países latinoamericanos, en que, sin estar ajustándose a estos criterios tan restrictivos, están creciendo. En Europa también. Lo está haciendo Islandia, por ejemplo. Pero, bueno, no hemos conseguido convencer todavía de que por donde van se están equivocando. Entonces, esperemos que con la ayuda de la ciudadanía se den cuenta cuanto antes de que el desastre sea mayor. Entiendo que la pregunta va dirigida a qué puede hacer el Gobierno de Aragón. Entiendo. Yo creo que, en primer lugar, creérselo. Yo me canso ya de oír a la presidenta Rubio, a los consejeros de turno, decir que desde Aragón podemos hacer muy poco, que la política laboral es del Estado y que aquí, como mucho, políticas activas de empleo y poca cosa más. Y yo creo que no es cierto. Yo creo, como digo, lo primero es que se lo crean, que se crean que desde Aragón, desde un gobierno autonómico, desde unas Cortes autonómicas, se puede hacer mucho para generar empleo estable y de calidad y para mejorar la vida de la gente. Eso yo creo que en primer lugar. ¿Cuáles son las vías? Pues justo hacer lo contrario de lo que se está haciendo. No contraer más la economía, no paralizar la economía, sino que haya inversión pública, que los poderes públicos tomen la iniciativa y sean quienes arrastren de la economía. Hay vías para hacerlo. En primer lugar, ya se ha dicho, una política tributaria justa y equitativa. Hay mucho recorrido tributario en el ámbito estatal, mucho, pero en el ámbito autonómico también, para avanzar hacia un sistema tributario más justo y más progresivo. Abandonar la obsesión por el déficit. Nos está matando la obsesión por el déficit. Nos está matando y, desde luego, desde Junta Aragonesista no queremos que se derroche en absoluto. Lo que queremos es que en las épocas de bonanza haya superávit, que en las épocas de bonanza se generen recursos para cuando llegue el ciclo malo, que llegará siempre, y en ese momento que no estemos obsesionados por el déficit. Si ahora hay que gastar más de lo que tenemos, gastémoslo. Ya llegará la época de bonanza y ya seremos capaces de hacer frente a la situación. En todo caso, y algo que desde mi partido decimos últimamente mucho, ¿no? ¿Cuál es la solución? Más Aragón. Creerse que desde Aragón podemos buscar soluciones en el ejercicio del autogobierno y tener más competencias en Aragón. Antes lo intentaba comentar muy rápido, incluso en materia de financiación. Es que es una financiación no solo que no cumple el estatuto, que no lo cumple el 107, no tenemos desarrollados los derechos históricos, tampoco tenemos el pacto económico fiscal, el acuerdo económico bilateral, el acuerdo económico financiero con el Estado del 108. Hay mucho recorrido desde Aragón para hacer que la gente no lo pase tan mal como lo está pasando. Si me lo permite, me ceñiré a otro aspecto de su intervención, porque que es el de la rasmia. Me ha hecho gracia lo de la rasmia. Nos ha faltado rasmia, es verdad, en el objetivo 1 y en tantas cosas. Yo creo que a los aragoneses rasmia no nos falta. Lo que pasa es que nos falta cómo emplearla. Normalmente la solemos utilizar más entre nosotros y contra nosotros que en cuestiones de Estado para Aragón. O sea, le doy la razón en la primera parte de su intervención. Y voy un poco a las soluciones. No encontraremos ninguna solución mientras no seamos capaces de defender aquellas cuestiones que consideramos de Estado de forma unitaria. Porque, evidentemente, lo más fácil para un poder central es la división. Lo más fácil para decir que no es cuando no estamos de acuerdo. Cuando entre nosotros no estamos de acuerdo. Por lo tanto, este es un elemento estructural muy básico que forma parte de nuestro, yo creo que de nuestro ADN, de nuestro inconsciente colectivo, y probablemente ahí tenemos uno de los problemas. No hablo solo de los partidos políticos, hablo de toda la sociedad aragonesa, hablo del empresariado, hablo de los profesionales, hablo de la universidad, hablo de tanta y tanta gente que al final deberíamos ser capaces, en aquellas cuestiones de Estado, de utilizar esa rasmia en una sola dirección, no en diferentes direcciones. De forma muy rápida, porque han planteado temas que casi son motivos de cada uno de ellos de una mesa redonda, ¿no? Financiación, puedo estar de acuerdo, es complicado. Lo que sí que ahora se plantea es que realmente la financiación autonómica estaba hecha para un modelo expansivo, o sea, de crecimiento económico. Para un decrecimiento económico quizá haya que replantearse algunas cuestiones, porque, sobre todo por las propias competencias que tenemos las comunidades autónomas y también el caso de Aragón por el tema territorial. Tema de recuperación económica. Yo diría más Aragón en Europa y en España. O sea, hoy plantear, hay varios niveles. O sea, desde luego, estamos en Europa. Europa marca unas reglas del juego, porque así lo hemos decidido también los aragoneses, y esas reglas del juego es lo que hay que intentar cambiar. Es difícil, sin que Europa cambie un modelo simplemente de control del déficit, por un modelo que combine control del déficit con un modelo de impulso económico, salir de esto. Y tarde o temprano tendrá que caer, porque si no los que caeremos seremos ya no los aragoneses, sino toda Europa. Pero desde Aragón, ¿qué se puede hacer? Primero,
defender lo que tenemos, que es importante, ¿eh? O sea, no es ninguna tontería hasta ahora defender hasta dónde hemos llegado, porque se ha hecho una apuesta por la diversificación en la economía aragonesa importantísima, que yo creo que no se está defendiendo suficientemente. Tema de la minería, etcétera. Y lo que sí que se tiene que plantear en Aragón es, para cuando se salga de la crisis junto con España, junto con Europa, desde luego sí que es muy factible, sí que es posible, y nosotros hemos planteado un pacto al Gobierno, es decir, cómo preparamos la economía aragonesa para que sea más competitiva, más diversificada, para cuando vayamos saliendo, junto con el resto de Europa, de la crisis. Ese sería el debate y eso es nuestra posición, desde luego, en lo fundamental. Pero sí que se pueden hacer cosas y, evidentemente, todo menos estar parado y hacer lo que Madrid dicta. Bien, cierto es que una de las cosas que más le ha podido afectar a Aragón en estos 30 años ha sido el quedar excluidos de los objetivos 1 y 2, pero yo creo que no. Ahora, lamentarnos no nos conduciría a nada, pero vimos cómo efectivamente grandes obras desarrolladas en otras comunidades autónomas por los criterios que utilizó la Unión Europea para asignar esos fondos, allí se hicieron con fondos europeos y aquí no, y eso se notó muchísimo, llegaron más tarde. Pero yo creo que hay una cuestión que es fundamental, que ha planteado usted, trabajo y riqueza. Es decir, una de las razones por la que posiblemente ahora no sea el mejor momento para la relectura del Estado autonómico es que posiblemente la crisis de déficit iría mucho más allá de lo que sea razonable ir. Eso es uno de los planteamientos que se ha visto claramente. Yo creo que hay un problema fundamental. Para mí el equilibrio es el déficit y el crecimiento a la vez. Pero desde un punto de vista muy claro. Nosotros estamos en un club que es la Unión Europea y estamos voluntariamente. Y lo que no podemos hacer es decir que no a todo, porque entonces la solución es salirnos de la Unión Europea. Y creo que las consecuencias serían peores. Aquí se han oído comentarios que lo que dicen es no a la Unión Europea. Esa es la práctica de lo que aquí se ha dicho sin decirlo. Nosotros creemos que la Unión Europea es fundamental y que tenemos que ir a crecer en la Unión Europea. La Unión Europea tiene que asumir más compromiso, más convertirse en un Estado federal, más tener capacidad de decisión en la política de cualquier tipo y fundamentalmente en la política económica, y tenemos que respetarlo. Y eso es lo que tenemos que intentar cambiar. Tenemos que hacer que en un momento como el que estamos, esas políticas de contención del déficit, esas políticas que afectan a la deuda, tengan que tener en cuenta que si no crecemos no solucionaremos ninguno de los problemas. Eso es determinante. Y por hablar de lo que se está haciendo, yo creo que el programa de reformas que se ha emprendido desde el Gobierno de Aragón y desde el Gobierno de España son buenos y son necesarios. Lo que a la vista de los últimos 5 días me resulta difícil creer si seremos capaces de superar la crisis de la banca. Yo creo que ahora mismo es el principal problema y es un problema que es absolutamente excepcional. O sea, yo creo que estamos en un momento, me atrevería a decir que de emergencia nacional desde el punto de vista de la crisis de la banca. Si no fuera por un problema tan serio como ese, basta recordar que se decía que si 4.000 millones, que si 19.000, que si 23.000, solo para Bankia. Luego se comentó que llegarían otras cajas que pueden llegar a otros 30.000 millones de euros de necesidad de financiación, cuando resulta que algunos proyectos de reforma ocasionan un debate intensísimo y estamos hablando de ajustar 3.000 millones. Ese es nuestro caballo de batalla ahora. Podemos hablar del déficit, podemos hablar de políticas de crecimiento. Si no superamos la crisis bancaria, lo tenemos muy, muy complicado. Y hay veces que uno, oyendo hablar a portavoces, pienso sinceramente que no se es consciente de la situación en la que estamos. Bueno, yo creo que hay tiempo quizás para una última pregunta, si alguien. Sí. Sí, no, espera. Sí, pero no. Por alusiones solo tendría que contestar yo, Alfred. No, es que no. Es que lo que no tiene sentido es que ahora empecemos. No, pero. Oye, se han portado muy bien durante todo el rato. No me estropeen esto, porque yo luego llego al periódico, me preguntan y tengo que responder. Entonces, Pepe, por favor. Sí, yo, bueno, aunque no sé si es lo más correcto que sea yo el que ahora plantee. Sí voy a acabar planteando una pregunta, pero primero una reflexión que creo que ha salido de estas jornadas y que me parece importante y que ha estado presente también en la intervención de los portavoces, a los que de verdad les agradezco muchísimo que estén hoy aquí cerrando con nosotros estas jornadas. Bueno, yo creo la idea de que Aragón ha representado un modelo singular de la evolución del Estado autonómico. Yo creo que esta idea es muy importante. Y es muy importante porque también ha quedado claro en estas jornadas que tenemos que hablar del futuro de ese Estado autonómico, que ha llegado hasta aquí, pero que ahora hay que hablar de lo que va a pasar una vez que la crisis nos permita hablar de otras cosas,
pero que hay que empezar a hablar de eso. Y creo que para hablar de ese futuro Aragón puede aprovechar esa singularidad. Aragón puede y debe aprovechar esa singularidad, que es perfectamente objetivable, que es perfectamente razonable y que la podemos traducir de muchas maneras. Aquí se subraya una, el valor del consenso, la construcción de la autonomía aragonesa, desde el consenso, desde el principio. Podríamos poner otro, yo me atrevo a poner otro, esa idea de la singularidad de un espacio. Se ha dicho también, no ha habido emulación, no la ha habido, creo, es mi opinión, en ningún caso, al revés, se ha buscado ese espacio propio. Yo creo que ese es un valor a reivindicar, especialmente en la España de hoy y mirando al futuro. Y luego, dos temas que me parecen muy importantes, que han salido y que los planteo, sé que una respuesta es imposible, pero como motivo de reflexión general habría otros que podríamos plantear. Dice, ¿qué se puede hacer en una comunidad autónoma? Son dos cuestiones diferentes. Una, se ha hablado del sistema tributario, del sistema tributario propio de la comunidad autónoma, la reflexión sobre el sistema tributario como un instrumento. Se ha aludido también por un ponente a una idea fundamental, la visibilidad de esos tributos, pero también la visibilidad de las instituciones aragonesas de cara a los ciudadanos, un elemento en el que parece que hay trabajo por hacer, porque los ciudadanos siguen sin tener claro quién hace las cosas, de quién son los impuestos, esa idea de visibilidad. Y luego un tema que me parece, aquí hay compañeros que conocen mucho mejor que yo el tema, pero me parece que va a dar que hablar en el futuro y nos va a volver a obligar a pensar, que es la organización territorial, especialmente importante para la comunidad autónoma. Me parece que un ponente ha aludido a ese mensaje de fusión de municipios. Eso en Aragón tiene una especial importancia y me parece que también necesita de una reflexión singular desde esta comunidad autónoma. Creo que son dos temas que, aunque sé que no se pueden responder en un minuto, han salido de las jornadas y me parecen de especial relevancia. Adolfo, no sé si quieres ahora. Gracias. Ciertamente, para poder definir qué hacer desde las comunidades autónomas, qué se puede hacer de las comunidades autónomas, hay que tener en cuenta unos datos, ¿no? En estos momentos, el tema de la financiación, que es básico y fundamental, como se ha visto, es el 90% de los ingresos que reciben en las comunidades autónomas lo que viene del Estado. Es el 90%. ¿Con un modelo adecuado o no adecuado? Nosotros nos pareció ya inadecuado, ya votamos en contra en su día. Pero bueno, solemos estar muy acostumbrados a votar en contra de las cosas. Luego nos dan la razón, ¿no? Ya ven que ahora se nacionalizan bancos y hasta se suben impuestos. Bueno, entonces esa es una primera evidencia. Es verdad que con ese 10% la comunidad autónoma tiene capacidad de subir impuestos. La Constitución le permite subir o bajar. Generalmente todas las comunidades autónomas han optado por bajar los tramos autonómicos. Ya va siendo hora, pensamos nosotros, de que se pueda empezar a subir. Pueden crear impuestos propios, también se lo permite la Constitución, pero lo que están haciendo es quitarlos también, siguiendo la tónica general, ¿no? Y desde luego así es bastante complicado decir que se puede hacer. Con todo y con eso se pueden hacer las cosas de muy diferente manera. Si ahora miran cómo se han interpretado el Real Decreto de Recortes en Educación y Sanidad, hay unos 12 formas diferentes de hacerlos. Hay sitios donde se despide gente, hay sitios donde no se despide, hay sitios donde se cierran centros de salud por la tarde, hay otros sitios en los que no se cierran, hay sitios donde se ha subido ya el tramo del IRPF, hay otros, como en Aragón, que no. Es decir, se pueden ir haciendo cosas. Pero, insisto, la solución no va a venir si no convencemos al Gobierno central de que no puede ser, como ha dicho muy bien el portavoz del Partido Popular, porque evidentemente es del Partido Popular, el objetivo y el gran problema es la banca. Yo creo que es el paro y el desempleo, pero entiendo por eso que él es del Partido Popular y yo soy de Izquierda Unida. Pero eso es democrático y sano, además. Pues estoy completamente de acuerdo en prácticamente todo lo que has dicho, Pepe. La cuestión ya lo he dicho, yo creo que el reto es la autonomía financiera. La diferencia entre la autonomía administrativa y la autonomía política, y los grados de autonomía política claramente dependen de la autonomía financiera. Posiblemente también esta decisión del Gobierno central, forzar a las cajas de ahorros a que lleven sus domicilios sociales a Madrid, estas fusiones, diluir lo que han sido las cajas con un compromiso con una determinada comunidad autónoma, va en esta misma línea. Horadar
el poder económico territorial, ¿no? Que todo el poder económico, todas las decisiones de carácter económico se tomen en Madrid. Yo creo que va un poco también en esa línea. El tema de la visibilidad, fundamental, completamente de acuerdo. Hay una vía que es la administración única. Yo me acuerdo muchas veces, porque fue uno de los ejemplos, pasó muy desapercibido en la tramitación del Estatuto de Autonomía del 2007, de lo que se aprobó aquí en las Cortes de Aragón sobre administración única, que era avanzar hacia una administración única, lo que cualquier persona entendería por administración única, a lo que nos devolvieron desde Madrid por los pactos que se alcanzaron allí entre todos los que negociaron allí. Junta Aragonista allí no negoció, pues al final lo que nos mandaron es que Aragón será administración única para el ejercicio de sus competencias. Toma, claro. ¿Quién va a ejercer, quién va a ser administración única para nuestras competencias? Fue perder una oportunidad clarísima, una más, en el Estatuto del 2007 de los recortes que hicieron en Madrid. Fusión de municipios. Alguien que plantee que en Aragón desaparezcan la inmensa mayoría de los municipios es que no conoce la realidad aragonesa. Es una decisión que se puede plantear desde Madrid. Yo no sé si de otras comunidades autónomas, quizás sí, desde luego desde Aragón no, forma parte de nuestra identidad. Aragón siempre ha sido un país extenso, poco poblado y con muchísimos núcleos de población, siempre es nuestra identidad. Y así hemos sido durante siglos y siglos. Y precisamente por eso nos hemos dado todas las comarcas, precisamente porque son 731 municipios ahora, a principios del siglo XX eran todavía más, 731 municipios poco poblados, con dispersión territorial, etcétera, y por eso nos dotamos de las comarcas, ¿no? Entonces, aquí es el debate que habría en Aragón es si pueden subsistir comarcas y diputaciones provinciales, y desde luego yo creo que la respuesta claramente es que no, y que en Aragón sobran 3 administraciones, que son la Diputación Provincial de Zaragoza, la de Huesca y la de Teruel. Ese es otro debate, pero también ahí Aragón tenemos que seguir en una línea que sí que hemos abierto de dotarnos de unas entidades locales propias y de un régimen local diferente, no necesariamente diferente, sino adaptado a nuestras necesidades y nuestra realidad, como digo, secular. Sí, gracias, Miquel. Bueno, entiendo que es un turno de cierre. Gracias por haber hecho la pregunta, porque así nos das un poco de juego a todos, ¿no? Y yo me voy a centrar en un aspecto de tu intervención, Pepe. Dices que Aragón tiene mucho que aportar porque tiene una cierta singularidad como modelo. Bueno, sí, lo que pasa es que a la hora de buscar esa singularidad, yo creo que el rasgo más diferencial, porque si entendemos el Estado de las Autonomías no solamente como el Estatuto de Autonomía, sino como lo que ha supuesto de llenar de vida el territorio, el conjunto del territorio, y de ordenar y de dinamizar la vida en un territorio, la organización territorial también forma parte de ese Estado de las Autonomías. Y evidentemente, lo has dicho al final, yo creo que si hay un rasgo especialmente diferencial, no digo que no haya otros, es el de la comarcalización, lo que Antonio Envid, catedrático de Derecho Administrativo de nuestra universidad, definía como la segunda descentralización. Es que esto no lo ha hecho nadie en España, no lo ha hecho nadie. Es decir, el modelo catalán de comarcas no tiene nada que ver con las comarcas aragonesas. Y la comarca del Bierzo de León tampoco tiene nada que ver. Y no hay más. Y no hay más. Por eso quiero decir que este es un rasgo, de otros también podemos presumir. Yo si al final me apretasen para decir cuáles son los 2 elementos fundamentales. ¿Cómo hemos desarrollado nuestra autonomía desde el punto de vista de la organización en un territorio complejo a través de la comarcalización? Que además ahora, como una especie de símil entre las comunidades autónomas y España y las comarcas y la comunidad autónoma, parece ser que son el problema, y no son el problema, son la solución. La solución a muchos servicios que los ayuntamientos solos no pueden prestar en nuestro territorio y que la comarca aparece como un elemento aglutinador para poder prestar esos servicios. Y el otro sería el consenso, el que has comentado. Yo, el último Estatuto de Autonomía, no sé si para mí es el mejor Estatuto de Autonomía que hemos tenido hasta ahora, desde mi punto de vista. El del año 2007, el del 23 de abril. Pero solo tiene un defecto, para mí, un pequeño defecto. Y es que ojalá hubiésemos conseguido sacarlo todos los partidos aragoneses por consenso. Lo digo sinceramente, sin que esto suponga ningún ataque, ningún reproche a nadie, porque cada uno tiene todo el derecho del mundo a adoptar la posición política que crea conveniente. Pero tendría mucho más valor, mucho más valor. Por lo tanto, esos son los 2 elementos que yo destacaría como elementos singulares. Esta tierra es una tierra de acuerdos, de consensos. A pesar de eso, yo no aspiro a que no tengo ninguna duda de que el próximo lo sacaremos con un consenso absoluto y estaremos los partidos parlamentarios y extraparlamentarios absolutamente detrás de ese proyecto. Y las comarcas es un elemento del que tendríamos que presumir. Que hay que corregir cosas, como en todos los lados, como en el Estado de las Autonomías. Ahora, puestos a corregir, supongo que la Administración General del Estado tendrá que corregir el doble que las comunidades autónomas. Porque si ha sido el causante del doble del déficit, tendrá que corregir el doble. Y hasta ahora nadie lo dice.
justo el doble, 2 veces más, y tendrá que corregir 6 veces más que las administraciones locales, porque ha generado 6 veces más de déficit que el conjunto de las administraciones locales de toda España, ¿no? En fin, yo estoy de acuerdo contigo con que tenemos unas singularidades y que tendríamos que sentirnos orgullosos de ellas. Yo pondría el acento en esas dos. Gracias. Autonomía financiera, evidente. Yo he sido 20 años alcalde y de un pueblo de 2.000 habitantes, que para Aragón es muy grande, ¿no? Curiosamente, en otros sitios sería pequeñito, pero aquí es muy grande. Y 20 años estuve también reclamando eso, porque es un concepto. La autonomía financiera, el tema está cómo queremos conseguir la autonomía financiera. Y ese es un debate que es fundamental, lo comentaban antes también, ¿no? Yo, desde luego, creo que hay que avanzar, hay que usar en momentos de crisis y en momentos de expansión las posibilidades tributarias de la comunidad autónoma, pero en lo que creo de verdad es que, desde luego, la cuestión tributaria debe ser de carácter estatal para poder cumplir dos cuestiones de solidaridad. Una, solidaridad de renta, otra, solidaridad territorial. Y si no es en un marco de ese ámbito, difícilmente puede conseguirse eso. Eso en cuanto al tema. Fusión de municipios y tema de organización territorial. Vuelvo a repetir, he sido alcalde 20 años de un pueblo de 2.000 habitantes. Les voy a poner una anécdota. Cerquita de mi pueblo hay otro, que es muy pequeñito, 100 habitantes. El alcalde es el que echa gratis, et amore, el cloro al agua, barren los vecinos las calles. Si eso lo hubiera tenido que hacer yo desde un sitio más grande como es mi pueblo, hubiera tenido que mandar cada día una pequeña brigada al agua, a barrer, a no sé qué. Por lo tanto, mienten quien con la fusión de municipios ahorran dinero. Es más, detrás de eso lo peligroso es que hay un discurso diferente. Porque el discurso es que solo se ahorra dinero evitando servicios a los ciudadanos de los municipios. No nos equivoquemos, cuando se habla de ahorro de dinero no es con la fusión administrativa, es quitando y alejando los servicios de los ciudadanos. Yo me niego, porque sigo viviendo en el medio rural, me niego a que eso sea así. Valga lo que valga y sea lo caro que sea. Organización y estructura, arquitectura institucional. Yo creo que no sobra ninguna administración. Pero cada una tiene que hacer lo que tiene que hacer para lo que es más eficaz. Y yo digo, entre el debate que hay entre comarcas y diputaciones, yo les voy a decir lo que prefiero. Municipios, ayuntamientos. Y las comarcas y las diputaciones tienen que ayudar y colaborar con los municipios a ejercer sus competencias. Y ahí veremos quién en cada una de las cuestiones es más eficaz. Porque hay un problema también de dimensión. Para algunos servicios, la dimensión de las comarcas es la correcta, mucho más que las diputaciones. Y en otro tipo de servicios, por tamaño, es ineficaz. Y tenemos que ser claros y concretos. Sobre todo si nuestro objetivo es que lo importante son los ciudadanos de los municipios y que sean los ciudadanos de cada municipio los que decidan qué modelo quieren. Y comarcas y diputaciones estén para apoyar, para facilitar, para prestar los servicios allí. Pero ahorro de dinero solamente se hace si quitamos servicios en los municipios. Al contrario, es absolutamente mentira. Gracias. Gracias por la oportunidad, Pepe. Yo, en todo caso, la primera parte de tu intervención casi ha sido, yo la he desarrollado en la mía, ¿no? Hablando de presente y de futuro. Efectivamente, tenemos un modelo singular y el consenso es una de las grandes características de la forma de hacer política en Aragón. Seguramente también nos obliga a eso unos resultados electorales que hace que seamos una de las escasísimas comunidades autónomas de toda España en la que desde el año 83, que hay elecciones autonómicas, no haya habido nunca mayoría absoluta. Con lo cual, esto es una escuela de consenso, nos guste más o nos guste menos. Ahí no sé, eso es un hecho cierto. No sé. Bueno, cada uno negocia y consensúa según su criterio, querido Adolfo, y además incluso según los apoyos que puede poner encima de la mesa a la hora de negociar, ¿no? Que eso también es muy importante, no lo olvidemos nunca. Nosotros también coincido en lo de la visibilidad y a mí me gustaría aquí decir una cuestión que posiblemente algunos de los desajustes que hemos de corregir, y hemos de corregirlos en un momento no de tribulación, por aquello del tiempo de tribulación no hacer mudanzas, sino cuando tengamos un momento más sosegado
para el debate, por aquello de que hoy el objetivo fundamental es el de la primera pregunta, es el trabajo de la riqueza más que otros, ¿no? Pues seguramente uno de los desajustes que se ha podido producir en nuestro Estado autonómico estos años ha sido la falta de corresponsabilidad fiscal, en el sentido de que unos decidían cuánto se recaudaba, esos mismos recaudaban y otros gastaban o gastábamos. Lo digo gastábamos por estar en la parte autonómica, ¿no? Yo creo que ese sí que es un elemento fundamental, que eso, por ejemplo, no pasa en los municipios. Porque los municipios, además de que puedan tener ayudas o subvenciones de otras instituciones, al final el ayuntamiento tiene una responsabilidad fiscal, que es la aprobación de sus propios impuestos, tasas, etcétera. Y eso sí que es muy importante. O sea, no puede haber uno que es el malo de la película, que es el que hace los presupuestos para todos, el que decide cuáles son los impuestos, el que decide si los sube o no los sube, y que los demás nos dediquemos exclusivamente a gastar. Eso es fundamental si queremos conseguir un resultado que sea lo más ajustado posible. Me parece muy importante. Con la fusión de municipios, lo hemos dicho muchísimas veces. Es tan sencillo como recordar el principio constitucional de la autonomía municipal y que la fusión de municipios nunca se puede desarrollar sin el acuerdo de cada ayuntamiento. Y eso es en Aragón, en Galicia, en Andalucía. Todos conocimos cómo hace unos meses hubo 2 municipios gallegos que decidieron fusionarse por acuerdo de sus plenos municipales y no lo ha decidido ningún otro municipio en España que me haya llegado a mí la noticia. Y si mañana lo deciden otros 2, habrá que respetar la voluntad de esos ayuntamientos. Lo que no podemos, bajo ningún concepto, nadie, es imponerlo. Por mucho que la propuesta haya podido salir hasta de la propia Federación Española de Municipios y Provincias, que es la representante de los municipios. Y para que no quede ninguna duda, quiero decir, yo tengo clarísimo que el objetivo fundamental que tenemos que dedicarnos ahora es a conseguir la solución a la primera pregunta que se ha planteado. Y yo lo que decía no es que el paro no sea el primero de los problemas, sino que lo que más nos puede dificultar salir de la crisis es el problema que tenemos bancario. Eso lo he dicho clarísimamente. Pero además con un sistema muy sencillo. Aquí se ha dicho en intervenciones que se estaba recentralizando el Estado y que se estaba imponiendo a las autonomías cuestiones en competencias propias de autonomías, como es educación y sanidad, y luego se ha dicho que resulta que hay 12 soluciones diferentes de aplicar el Real Decreto sobre las medidas urgentes de racionalización del sistema educativo. O es una cosa o es la otra, las dos no pueden ser. Pero, en todo caso, sí que me gustaría dejar una cosa como finalización. El compromiso con el Estado autonómico, los problemas ahora mismo son derivados de la gestión y no son problemas estructurales. Y en un momento tan crítico como estamos ahora desde el punto de vista económico, hay que ser muy prudente con cualquier modificación que planteemos, porque esa modificación podría ser fruto del momento que vivimos y no de una reflexión de los 30 años que llevamos de Estado autonómico. Y eso sí que sería un error que lo pagaríamos después, porque al final de los problemas saldremos. Ojalá antes que después, pero saldremos sin ningún tipo de duda. Siempre se ha salido de una crisis y aunque esta sea la más dura y posiblemente la que más incertidumbres pueda plantear, seguramente de todas las que conozcamos, todos los que estamos en esta sala, al final siempre se sale. Ojalá salgamos en la mejor de las condiciones, pero cualquier modificación que estuviera vinculada directamente a la crisis, seguramente después la lamentaríamos. Pues si les parece lo dejamos aquí. Gracias nuevamente a los portavoces y gracias a ustedes. Me parece que la reflexión final es de Manuel Aragón.